Bueno, en esta mañana del domingo es importante echar un vistazo a esta situación de muchos temas en el aspecto mental y que de alguna manera impactan en cada uno de los miembros de la sociedad. Y para echar este vistazo, nos hacemos acompañar en esta mañana de José Manuel Ortiz. Él es psicólogo clínico y además secretario de divulgación del Colegio Dominicano de Psicólogos. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Acabamos de pasar esta semana, el pasado viernes, el día de San Valentín. ¿Cómo concatenar esa fecha con todas estas situaciones que no solamente la sociedad dominicana, sino también el mundo, pues esta presión social? Sí, el día de San Valentín, o el Día del Amor y la Amistad, como muchos le llaman, ha sido una fecha que la sociedad dominicana, al igual que otras sociedades del mundo, ha venido celebrando, pero que no siempre las personas conocen el trasfondo de esta celebración y por tanto vemos que hoy día se ha desviado un poco de su origen natural. Esta celebración comenzó en el siglo III, específicamente en Roma, y surge a partir de una experiencia dolorosa. Había un monje que se dedicaba a cazar a aquellos soldados que querían casarse, pero que el emperador de entonces había prohibido que los soldados se casasen. Por los asuntos de la guerra, ¿no? Sí, porque él entendía que los soldados eran mucho más eficaces cuando estaban solteros. Pero dicho sea de paso, doctor, muchas veces las agencias, diríamos, no de investigación, sino de espías de los grandes países, pues uno de los principios que tienen es que algunos miembros no lo dejan, pues, tener relaciones que lo aten a situaciones que pueden en un determinado momento. Así mismo es. Entonces, así sucedía en aquella época y este monje se dedicaba a casarlos en secreto. Ese monje se llamaba Valentín. Entonces, justamente el emperador se entera de esta situación y lo manda a matar. Entonces, tras este sacrificio es que empieza a conmemorarse el Día de San Valentín, o sea, un día para celebrar el amor y la amistad, pero que hoy día es un día comercial. Sí. Y con la realidad social que tenemos, por ejemplo, en este momento que la sociedad dominicana está recibiendo, por ejemplo, cientos de personas que vienen deportadas desde los Estados Unidos, este día debe ser más que una celebración de amor y de amistad, un día de reflexión y un día de extender la mano, hablar de amistad, extendiendo la mano a esos hermanos que vienen porque estaban de manera ilegal en otro país y que nosotros debemos crear las condiciones para que puedan, digamos, insertarse ya en la sociedad dominicana. Doctor, ¿cómo la podría el Estado dominicano, de alguna manera, porque hay muchos de ellos que ya, diríamos, tienen costumbres, porque hay que decir que una buena parte de lo que están llegando son personas que necesariamente no hicieron la famosa vuelta por México, sino que ya han cumplido algún tipo de situación de condenas y que están llegando al país. Ya los otros ya comienzan, los que están pues varados y que tienen citas, serán unos meses más adelante, pero desde siempre, ¿cómo reinsertar a estos dominicanos que de alguna manera tienen una situación en el exterior y que llegan acá a empezar de nuevo? Entendemos que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y específicamente desde la Dirección de Migración se deben tener o crear los programas necesarios para poder brindar a estas personas primero la asesoría y el acompañamiento psicológico que implica el llegar nuevamente a su tierra dejando atrás sueños, dejando atrás anhelos, esperanzas, porque cuando una persona sale de su país, ya sea de manera legal o ilegal, esta persona está buscando un sueño. Cuando ese sueño se ve frustrado y por medio a la fuerza, en este caso la fuerza pública, que ante la ley lo repatria, entonces esta persona muchas veces viene con una sensación de fracaso, con una sensación de dejadez, no logró aquello que estaba buscando y por tanto necesita ver que debe empezar desde cero.
Y más que lanzarse al abandono o venir con la idea de conseguir dinero a cualquier costa, esta persona necesita poder ver que en su tierra también hay oportunidades y el Estado debe brindar esas oportunidades por medio de, como decía, ese acompañamiento psicológico para la reinserción social, pero también buscando la manera en que se puedan crear programas de inserción laboral, doctor, para estas personas. Tenemos pues de situaciones que incluso uno conoce, de personas que tal vez no tienen una condición, diríamos, extrema en el aspecto económico, pero que quieren, diríamos, adelantar un poco esa situación económica, toman prestado, venden el carro que tienen y de alguna u otra manera también, pues, hacen el sacrificio de meter su casita, su bien, y conseguir un capital que podría aquí ser un capital semilla iniciar, pero sin embargo se corren el riesgo y cuando llegan allá, que lo hemos visto ya en Claro, documentos sí, visuales de personas que dicen, yo no sabía que esto era así, e incluso están yendo al consulado a buscar la carta de ruta para regresar. Ese tipo de gente que tiene la valentía de expresarse en videos, ¿cómo podría el acercamiento estatal a esa gente, tal vez, aparte de la mano económica que puede darle, pero también la asesoría a través de profesionales como ustedes? Sí, nosotros entendemos que el acompañamiento psicológico debe buscar que las personas puedan expresar todas esas vivencias que han tenido, esas ilusiones, porque a partir de esa expresión es que entonces el profesional puede identificar los puntos en que ha de poder brindar la ayuda a las personas. Cuando una persona va tras un sueño y no lo logra, la desilusión trae consigo otra serie de emociones que pueden de alguna manera desencadenar en una depresión si no se atiende de manera oportuna a las personas. Cuando las personas no logran sus metas, muchas veces empiezan a creer que hay algo malo en ellos. O sea, no hacen la evaluación objetiva. Intenté esto y no lo logré. Hubieron condiciones que no lo permitieron. Entonces, puedo intentar otras cosas. Sigo teniendo valor como individuo. Muchas veces no se hace esa reflexión, sino intenté y no logré. Hay algo en mí. Hay algo malo en mí. Entonces, nos devaluamos y esa devaluación muchas veces puede entonces terminar en una idea de fracaso y nosotros vemos a veces como algunas personas incluso llegan hasta atentar contra su vida porque llegan a pensar que no tienen otra posibilidad de salida o de encontrar otro medio para poder seguir avanzando. Ante una realidad que se da en el mundo con las personas que están emigrando, hay una actitud, si se quiere, de indisponibilidad, para no decir de rechazo, diríamos, en los destinos que aspiran ese que quiere irse del país, que es Estados Unidos, que es Europa. Hay una actitud de hace un buen tiempo de que, y agravado no con la llegada de Donald Trump, de que hay un rechazo, ya no solamente de la sociedad como tal, sino desde el punto de vista jurídico a través de las expresiones que tienen los gobiernos. No desde el punto de vista de la visión del conocedor. ¿Qué le falta para que el ciudadano tenga la conciencia de que sabe que hay un riesgo si emigra hasta incluso legalmente? ¿Desinformación? Yo pienso que el ser humano que está pensando en emigrar a otro lugar muchas veces parte desde una visión sesgada y es sumamente difícil cambiar esa visión porque la persona se enfoca mucho en lo que le falta y en lo que ve como negativo donde está. Si hiciéramos una valoración objetiva de nuestra realidad, probablemente pudiéramos apreciar las condiciones favorables que tenemos en donde estamos y de ese modo pudiéramos sí tener el sueño y la ilusión de estar en un lugar mejor, pero no nos apasionaríamos demasiado. Cuando una persona vende lo que tiene para irse a otra tierra, muchas veces no está haciendo una evaluación 100% objetiva. Y como decía John Maxwell en uno de sus libros, siempre que tomamos decisiones lo hacemos con una visión de 160 grados
Quiere decir que si veo 160 grados de la realidad, hay 160 grados que no estoy observando y es ahí donde están los riesgos, en esa parte que está ajena a mi visión y a mi análisis. Y el espejo, doctor, el espejo que se da con el dominicano que regresa, que viene con esos aditamentos de vestuario, hasta, si se quiere, de su imagen física, porque la temperatura hasta ayuda en eso. Y entonces ese reflector tan atrayente, ¿cómo disuadirlo? Porque uno entendía en los 80 que no habían, diríamos, las redes sociales que hay ahora, pero ya la gente ya conoce de la realidad y aún sigue tratando de irse. Ese reflector sigue influyendo como antes de que el dinero se recogía en las aceras y que por lo tanto había que ir a buscarlo de cada quien allá. Ahí se dan dos elementos. Primero, el que está allá o el que viene y da señales de bonanza, muchas veces el que está viendo dichas señales no es consciente de que eso es una parte de la realidad y de que eso que está viendo no necesariamente es la realidad, porque a veces las personas reflejan algo que no son o que no tienen. No todo el que anda en un vehículo del año compró ese vehículo o tiene la capacidad de mantenerlo. Las personas se visten de una determinada manera sin necesariamente tener la capacidad de poder soportar eso en el tiempo, en términos económicos. Por ejemplo, sabemos de personas que alquilan un vehículo para ir a un lugar y representar una cosa que no son, y hacen un esfuerzo mayúsculo por eso. Lo mismo se decía en un tiempo que había personas que cuando iban a viajar de Estados Unidos hacia la República Dominicana alquilaban prendas para poder venir con las llamadas cadenas y exhibir una cosa. Ahora, el ser humano siempre tiene la sensación de que a mí no me va a pasar. Si aquel vino deportado, tenemos la sensación de que eso le pasó a él, pero a mí no me va a pasar. Entonces, esa sensación de resguardo, de ser especiales, muchas veces nos lleva a cometer errores que tristemente, una vez que nos pasan, nos toca sufrir las consecuencias de los mismos. Bueno, vamos a una pausa para seguir conversando sobre otros temas y le voy a dejar en el tintero, antes de la pausa comercial, hablemos del tránsito, ya no solamente en el Gran Santo Domingo, sino en el país, cómo influye en el temperamento de la dominicanidad en este momento. Quédense con nosotros, que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este Al Filo. Doctor, le dejé una pregunta y decirles a ustedes que conversamos pues con el doctor José Manuel Ortiz, psicólogo clínico. El tránsito, los hechos que se dan, la irritabilidad, todo ese componente, cómo agrava, diríamos, el día a día del dominicano, de la dominicanidad. La realidad del tránsito en nuestro país es un tema que debe ser analizado de manera integral por un conjunto de actores, entiéndase las autoridades que regulan el tránsito, el Intran, los usuarios que también tenemos, los usuarios de las vías que tenemos que analizar. No solamente quienes andan en vehículos de motor, sino además las personas que utilizan las vías, los usuarios de a pie. Tenemos un tránsito caótico por la falta de educación de la mayoría de los usuarios, por una serie de problemas estructurales que deben ser atendidos por las autoridades, entre otros. El tránsito, cuando no es viable de manera adecuada, tiende a generar estrés. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sale a la calle enfocado en su propia realidad y en sus propios problemas. Y cuando se topa con un embotellamiento, con dificultades en las vías y demás, entonces comenzamos un proceso que ha sido definido como rumiación del pensamiento. Comenzamos a meternos en el efecto negativo que va a generar ese embotellamiento sobre nosotros, pero también a eso se suma el toque de bocina indiscriminado, a eso se suma la manera en que los motoristas, los guagüeros utilizan las vías y pareciera que no existiera un control para estos usuarios que hacen ese uso tan indiscriminado, y todo eso se traduce en que cada vez que salimos a las vías recibimos allí
unos niveles de estrés que son sumamente elevados, que cuando se suman esos niveles de estrés a la persona, a los demás problemas de su vida cotidiana, entonces tenemos situaciones que pueden llegar a sobrepasar la capacidad de respuesta del individuo. Pero uno siente, doctor, como que aparte de lo que vemos, la falta de educación, pero el régimen de consecuencia, claro que sí, no se advierte y por lo tanto se vive repitiendo la misma situación. Sí, es que las autoridades realmente tienen que jugar un rol más activo. A mí me preocupa, y no es a mí, es una preocupación de diferentes organismos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el tema de los motoristas, que no hay control con los motoristas ni con los guagüeros. Entonces, en diferentes puntos, uno se encuentra con que el tránsito es inviable hasta cierto punto. Esto afecta a la salud de las personas, pero no se hace nada. Lo mismo pasa con el ruido. La norma establece que durante las noches no se debe tocar bocina, pero nos encontramos en diferentes partes que las personas tocan bocina por cualquier cosa. Pero esto no, a pesar de que está regulado, no se aplica, no hay quien aparezca y regule esta situación. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, las autoridades deben realmente asumir un rol más activo. Segundo, debe existir campañas de concienciación en diferentes espacios, en las escuelas, en los clubes, en las comunidades, incluso en los semáforos pudieran haber personas educando sobre el uso de las bocinas, sobre el respeto de los carriles, para que los motoristas, si van en medio de los vehículos, que vayan más suave, porque los motoristas van en medio de los vehículos, le llevan un retrovisor y siguen como que no ha pasado nada. Entonces, todo este tipo de situaciones pueden resolverse con voluntad. Mire, doctor, cuando uno ve las autoridades, por ejemplo, creo que usted conoce los llamados musicólogos, pero no es el musicólogo como un invitado que tenemos, que le gusta la música, un economista, amigo nuestro que vamos a conversar. Los musicólogos que le hacen unos aditamentos a los vehículos, y uno ve autoridades que supuestamente coordinando con ellos zonas de tolerancia para escuchar eso, cuando uno sabe que la afectación no solamente es al ser humano, sino que también puede afectar a los animales, puede afectar a la flora y hasta la fauna cuando esas bocinas están estridentes. Cuando uno ve que hay ese tipo de complacencia con ese tipo de personas que de un tiempo a esta parte le ha dado con escuchar y romperse los tímpanos, ¿qué uno puede esperar del ciudadano común que tal vez quiere dormir a su hora y que quiere desempeñarse, diríamos, para llegar fresco a su trabajo cuando tiene este tipo de situación? Sí. El ruido hace daño a la salud, no solamente a la salud física, sino también a la salud emocional, y es necesario crear la conciencia en las personas que generan ruido del daño que éste hace. Y como bien decías, hace daño incluso a la naturaleza. Hace años que se realizaron estudios en China sobre los efectos que las palabras y la música tenían sobre los cristales de agua. Y se demostró que agua sometida a palabras indecorosas o incluso a situaciones de ruido, cuando las congelaban para crear los cristales de agua, se distorsionaban. Sin embargo, cuando un poco de agua era sometido a música clásica o a un ambiente agradable o incluso a palabras benévolas como amor, alegría, entonces se generaban unos cristales de agua sumamente hermosos. Estos estudios lo que buscaban era justamente eso, demostrar cómo lo que nosotros hacemos tiene un poder tan significativo que si causa cambios en la estructura del agua, entonces es capaz también de causar cambios en la estructura del ser humano. Debemos señalar que nosotros somos más del 60%, nuestro cuerpo es agua, o sea, es líquido. Aunque nosotros vemos la parte física, el ruido altera el funcionamiento de la estructura del ser humano. Bueno, ya ustedes han escuchado y visto, ¿no?, esta opinión profesional con respecto a dos temas importantes. Los deportados, que lamentablemente están llegando, y con respecto a una problemática que la tenemos todos, porque los deportados pudiera tener, no en la familia, en ellos, sino este asunto del ruido y del tráfico, con un especialista
José Manuel Ortiz, psicólogo clínico. Quédense con nosotros que tenemos mucho más en Al Filo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Bueno, seguimos y ahora vamos a hablar de un tema que a todos ustedes les compete. La economía sometida ahora, ¿verdad?, con estas situaciones que se presentan con el gobierno norteamericano y apenas pues hoy, que es domingo, pues ni siquiera hemos cumplido el primer mes y ya hay todo un reordenamiento en muchísimos aspectos, pero vamos a tratar el tema económico con un habitué de la casa, un amigo de Medios Panorama, y que lo invitamos al filo para repasar las situaciones económicas tanto del país como del mundo. Henry Ebrard, un dominicano, porque dijo ya alguien, un pelotero, que el dominicano nace donde le da su real. Henry Ebrard nació en Canadá, pero es un dominicano más. Agradecemos su presencia en esta mañana. ¿Cómo andamos? No, muchísimas gracias por la invitación. En esos momentos donde efectivamente, mira, hay mucha incertidumbre porque, obvio, y tal como se sabía, ¿no?, que a partir del 20 de enero no son las reglas del juego que van a cambiar, sino el propio juego es lo que ha cambiado. Y eso obviamente ha creado ondas de choque, primero en los Estados Unidos. Es un cambio muy significativo, muy diferente de hace 8 años. Yo creo que ya inclusive en menos de un mes la nueva administración Trump logró cambios que no había logrado ni siquiera poder soñar durante su primer mandato de 4 años. Esto obviamente tiene repercusiones sobre el resto del mundo y por supuesto en la República Dominicana, si bien todavía un poco temprano, ¿no?, entender cómo al fin y al cabo va a afectar positiva y o negativamente a la economía dominicana. Yo creo que es un poquito temprano. Lo que sí, algunas cosas que se están viendo, que serán las siguientes. Primero, dentro de lo que es una buena noticia, los precios del petróleo han estado bajando y probablemente sigan bajando. Fíjate que antes del 20 de enero, que fue la juramentación, el petróleo había subido durante el mes de enero de $71, que fue prácticamente el cierre del año pasado, a más de $80. Y hoy en día está tratando de mantenerse arriba de $70. Y probablemente vamos a ver durante el resto del año precio por debajo de eso. Eso es favorable para la economía dominicana, porque recuerda que por cada dólar que baje el barril de petróleo, la economía dominicana, o sea, nosotros nos ahorramos $75 millones al año. Entonces, si ahí estamos hablando que el presupuesto del 2025, que fue aprobado por el Congreso en diciembre pasado, se hizo sobre la base de un precio promedio del petróleo de $81. Imagínate que si estamos hablando de la posibilidad de tener precios, aunque sea el precio de hoy, ya tenemos $10 de ahorro, que son $750 millones que van a estar disponibles para otras cosas. Segundo punto, es positivo, la cotización del oro. Los precios del oro están prácticamente llegando a $3,000 la onza. Estamos ya ¿Precios récords? Sí, eso es el récord histórico. Sí. Hemos estado escalando. Estamos prácticamente $1,000 por encima de la cotización de hace exactamente un año atrás, un incremento de un 50%. Pero hay una parte ahí, Henry, sí, que hemos adelantado mucho los beneficios que da la Barrigol y hemos cogido, diríamos, la cosecha antes de que se coseche. ¿Nos beneficiamos de esas salsas? Sí, primero, hay dos temas. Primero, cómo funciona el contrato, y dos, el tema de esos adelantos que se habían recibido relacionado con la respuesta frente al COVID. Sí. Ya lo que se recibió adelantado, que fue nada más el tema de uno de los impuestos, que es la regalía, o sea, el porcentaje 3.2% que se cobra al valor de las exportaciones. Ya a partir de este año ya no hay amortización de eso. Ya lo que se recibió adelantado ya se repagó con el año pasado. O sea, ya a partir de este año ya de nuevo recibimos el 100% de la regalía, que fíjate, tú estás hablando 3.2% de un valor de exportación que se ha disparado. Eso es
positivo. Ahora, ayer, precisamente, ayer sábado, yo estuve en una reunión donde la gente me estaba cuestionando el tema. Dice, mira, ¿y para qué nos sirva eso de que el precio esté en $3,000? Porque ¿Cómo se beneficia la gente de a pie? Porque hemos negociado mal eso, porque se está calculando sobre 900. Eso es falso. Sí, sigue todavía en el imaginario. Completamente. Oye, esto es una leyenda. Esa es la parte, perdóneme, Henry, esa es la parte cuando se mezclan los asuntos políticos partidarios con la economía. Mira, esto fue una leyenda urbana. Sí. Mal contada. Mal contada, pero que funcionó. Que le funcionó muy bien a Danilo Medina. Porque cuando Danilo Medina denunció el tema del 97.3, solamente porque ahí había un conflicto entre un nuevo presidente y un expresidente del mismo dentro del mismo partido, eso le hizo un daño terrible a la percepción que tiene la gente del tema minero. Eso es una pena muy grande. Esa visión que usted dice ahora, tal vez yo no la he escuchado en ningún otro analista de ninguna área. Es decir, el tipificar ese contrato como tan lesivo a la... Que eso no era verdad. Sí, entonces, pero ya el daño a la parte minera, ya la gente entiende que vienen con la misma Efectivamente, que el 97.3 se quedó en el imaginario colectivo, y de haber sido cierto esto, habría que trancar a muchísima gente. Claro, pero no ha habido modificación de los contratos. No, ahora, al César, a Leonel lo de Leonel, a Danilo lo de Danilo. La renegociación, primero, el primer contrato, que fue una modificación que logró Leonel Fernández en pleno desarrollo de una crisis económica fatal, 2008-2009. La única inversión extranjera de gran tamaño en todo el continente se hace en República Dominicana, con esta negociación de no perder esta inversión que iba a ser ese barrigol, y para eso pues se hizo una primera enmienda al contrato para no perder, y esto es, hay que reconocérselo, este éxito a Leonel Fernández. Ahora, cuando Danilo Medina renegocia el contrato, ¿qué es lo que se ha logrado? No se ha logrado beneficios adicionales, no, pero sí se ha logrado adelantar cosas. Adelantar cosas, porque efectivamente lo que descubrió el expresidente Medina es de que durante los primeros 4 años de explotación, que coincidían con los primeros 4 años de Danilo, básicamente no iba a recibir ingresos. Porque la empresa lo que estaba tratando es que la inversión tan cuantiosa no comenzara a pagar de una vez, sino que se le atrae en el tiempo. Y casualmente se iban a recibir ingresos después del 16. Bueno, la historia cambió, que entonces hubo una reelección de Danilo Medina, pero entonces hubo una modificación, esta segunda enmienda, que lo que hizo fue que efectivamente se logró adelantar, se modificó una fórmula de modo que se pueda adelantar, pero entonces eso ha tenido consecuencias, que entonces lo que tú adelantas no lo puedes volver a recibir, y tuvo una consecuencia, entiendo yo, sobre cómo entonces la minera tuvo que responder a esto, porque entendió que no le queda más remedio que aceptar esta modificación y entonces adelantar dinero que no tenía líquido. No tenía líquido. Entonces, ¿cómo lo resolvió? ¿Tomando prestado? No. En una mina, tú vas, en una mina tan grande como la de Cotuí, tú tienes zonas donde el tenor del metal, la ley de metal, o sea, el contenido de oro que hay dentro de toda esta tierra que tú estás sacando, hay unos que son altos, otros que son bajos. Había unos tan altos de 8 gramos por tonelada, o sea que, imagínense, tiene que mover 1 tonelada de tierra para de esta tonelada extraer apenas 8 gramos, y 8 gramos es enorme.
Entonces tú tienes día 8, día 5, día 2, tú vas sacando tierra. Para completar un kilo. Y tú trata de manejar el de alta concentración con el de baja concentración para que en promedio, durante todo el tiempo de la mina, tú estás sacando más o menos el mismo rendimiento. Para poder entonces adelantar pagos más grandes, prácticamente lo que entendemos que se ha hecho fue sacar primero la pechuga. Lo que estaba más cerca. Sí, la pechuga del pollo. Y después mira las paticas y el resto. Y ahora tenemos que hablar de la presa de cola. Entonces, eso es lo que obligó, para no cerrar la mina, por dicha, los precios han subido, por dicha había reservas adicionales, de que para poder mantener la operación rentable y mantener cierto retorno, inclusive al Estado, había que prácticamente duplicar la cantidad de material, que es lo que obligó entonces a hacer estas inversiones adicionales. Ahora, con esto quiere decir que una vez se termine el proceso de ampliación de la mina, vamos a volver a tener, pero por lo menos 25 años más, de producción. 900,000 onzas, 900,000 onzas, que es enorme, sí, a un precio de $3,000 la onza. Estamos diciendo que es posible dentro de 2-3 años que el valor de las exportaciones de oro, solamente de oro, de esta mina, superen los $3,000 millones, cuando el año pasado apenas se exportaron 1.300 millones de dólares. Y este dinero, gracias a un contrato que dice que cuando sube, sube, cuando baja, baja, sí, tú recuerdas el caso, ¿verdad?, de la luz. Bueno, es así, con el precio del oro, no es sobre el precio que fue cuando se firmó el contrato, de la actualidad, sino que es cada mes en función de cuál es el valor facturado de la exportación, que fácil es de comprobar, que son cotizaciones internacionales. Sobre esta base se están pagando los impuestos. Entonces, la buena noticia para la economía dominicana es que entendemos que los precios del oro van a seguir subiendo. Vamos a repasar ya, diríamos, los detalles de la economía dominicana, sí, pero después de la pausa, con este gran expositor Henry Ebrard. Así es que quédense ahí. Gracias por seguir con nosotros y continuamos con esta conversación tan amena con Henry Ebrard. Démele un vistazo a la economía dominicana, pero ya diríamos más desmenuzada. ¿Cómo no? No tenemos la reforma fiscal, hay unos apagones que se están dando para bajar la cantidad de dinero que se le invierte o, sí, se le introduce, porque no se invierte, sino porque de bajarlo, ese es el plan del gobierno. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses de la economía dominicana? ¿Cómo no? Mira, yo creo que uno de los elementos positivos para el ciudadano de a pie, porque tú sabes que en el caso de la economía dominicana, aunque eso se pudiese decir probablemente de todas las economías, existen diferencias entre el desempeño de la economía a nivel macroeconómico y lo que es realmente la economía de la gente. Sí. Donde anteriormente había un psicólogo, por cierto, la parte psicológica Henry, de la economía es importante. El pasado jueves se dio a conocer, ¿no?, y lo festejaron en Argentina, que la inflación en el mes de enero pasado estuvo en 2.2%, pero sin embargo estaba viendo unos informes de la gente en las calles que no acaba de percibir esa baja en la inflación. No, porque tú sabes que la problemática con la inflación es que la inflación no mide los precios. La inflación mide la velocidad a la cual están cambiando los precios, sí, que es diferente. Oye, mira, sí, que tú recuerdas que el candidato, ¿no?, que vamos para Puerto Plata, ¿no? Sí. Gonzalo Castillo. Vamos, tú andas a 100 kilómetros por hora. Sí. Si después tú vas a 80 kilómetros por hora, tú sigues yendo hacia Puerto Plata. Pero no es que tú te estás devolviendo. Pero va a llegar más tarde. Exacto. Y entonces, la inflación, cuando decimos que la inflación está bajando, o que está más baja la inflación, quiere decir nada más que la velocidad a la cual está subiendo el precio es más baja. Que eso es lo que ha pasado. Mira, la economía dominicana lleva ya 14 meses
con inflación anualizada debajo del 4% y 6 meses debajo del 3.5%. ¿Eso es positivo? Sí. Ahora, eso no quiere decir, lamentablemente, que los precios que habían subido tanto en 2021, 2022 y parte de 2023 hayan bajado. Hay mucha resiliencia en lo que come la gente en el día a día. No, que ahí está. Sí. Y con las circunstancias agravantes que detrás de este número, ¿verdad? Que es el promedio de una canasta de unos más de 300 bienes y servicios, hay bienes que han tenido un incremento de precio muy importante en 2021, 22 y 23, y ahora en el 2024, productos que no habían subido tanto, subieron mucho, como es el caso del arroz especialmente, o del azúcar. Y ahora, el café, y ahora lo del café, sí. Por las cotizaciones internacionales, hacen que el 50% del presupuesto de los hogares más pobres, lo que llaman el quintil 1, el 20% de los hogares más pobres, prácticamente el 50% de su presupuesto es la compra de los alimentos. Entonces, en República Dominicana, y la otra parte, transporte, los alimentos han subido más que el resto de la canasta. Tú ves, por ejemplo, las carnes, los aceites, producto de la crisis de 22-23, y no han bajado. Han dejado de subir, sí, que bien, pero se han mantenido a un nivel muy alto. Entonces, la buena noticia que vamos a tener dentro de poco tiempo, entiendo yo, va a ser la revisión, el ajuste, el incremento del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Hemos visto que ya el Comité Nacional de Salarios se está reuniendo. Hay que tratar de acercar, ¿verdad?, ¿no?, la posición del sindicato que pide 30% por lo mínimo, el sector gobierno que ha hablado de un 20%, el sector empresarial que no ha dado se sabe obviamente una cifra mucho más baja. Vamos a ver cómo termina, probablemente una cifra en torno al 20%, y yo entiendo que pudiera ser una buena cifra, y probablemente un ajuste que se haga como en los últimos 3 ajustes pasados, una primera partida inmediatamente y otra partida probablemente a principios del año que viene. Eso es importante porque quiere decir que entonces los salarios van a seguir subiendo un poquito más rápido que los precios. El año pasado la inflación fue un poquito más de un 3%, y el salario promedio medido por la CIPEN, la Superintendencia de Pensión, subió en torno al 8%, lo cual quiere decir que los salarios han estado subiendo un poquito más que los precios. Lo que pasa que todavía hay una brecha. Y además que los salarios son muy deprimidos en el país. Sí, y que todavía hay una brecha entre los salarios, y va a tomar mucho más tiempo recuperarlos. Mire, eso va a ayudar a que el crecimiento probablemente es en el orden del 5%. Quiero tocar 2 temas ya, que estamos culminando esta conversación tan agradable. Las remesas siguen comportándose muy bien. Sí. El pasado mes de enero, crecimiento un 7%, el mes de enero más alto de toda la historia. Casi 1.000 millones. Casi 1.000 millones de dólares, sí. Hay una amenaza latente en ese aspecto de Donald Trump de supuestamente grabar, lo ha anunciado, lo ha dicho, no se sabe cuándo, con un 10% las remesas que salen, y eso es pensando básicamente en Latinoamérica más que todo. México recibe 60.000 millones, El Salvador se mantiene prácticamente de las remesas que envían sus ciudadanos, bueno, y nosotros es los que nos compensa en gran medida. Esa amenaza, y lo otro es Henry Ebrard, para los amigos le decíamos Henry, ¿no? El Banco Central ha estado, le dejo los 2 temas ahí para que usted lo desarrolle, están relacionados. Ha estado bajando la tasa de interés. Sin embargo, hay una especie de o no interpretación de los bancos, porque eso no se ha reflejado en las tasas bancarias de nuevos préstamos y de préstamos ya que han sido obtenidos. Mira, ¿usted lo toma la primera o la segunda? Cualquiera. No, vamos a ir con la segunda, porque mira, la primera, mucha gente tiene preocupación de que puedan bajar las remesas. La realidad es que, mira, el primer mes del año ya entró enero fue el mes más alto, 7%
de crecimiento, que bien que así sea. De hecho, otros dos sectores generadores de divisas también produjeron lo mismo. O sea, turismo fue el mejor mes de enero de toda la historia. Y exportaciones, no solamente de zona franca, sino también las nacionales, con el cacao, que se está aprovechando los precios récord, y por supuesto la minería, ahí fue también el mejor mes de enero. O sea, la generación de divisa sigue siendo positiva y eso es importante. Y eso combinado con la muy probable emisión del bono soberano prácticamente anual, entendemos que es posible que antes de finalizar el mes de febrero se haya realizado esta colocación. Esto va a traer más dinero, más dólares aquí al país, entonces eso debería tranquilizar un poquito el tema. Entonces, sobre el tema de la tasa de interés, que es posible que sea uno de los factores fundamentales para saber qué tan lejos o qué tan cerca vamos a estar de crecer un 5%. Me explico. El sector que afectó negativamente en el último trimestre el crecimiento económico, que fue un poquito menor de lo esperado, fue el sector de la construcción. El sector de la construcción tiene dos problemas. Tiene el problema del costo de la construcción y, por supuesto, el tema de que las tasas de interés todavía se han mantenido relativamente altas, a pesar de que efectivamente durante prácticamente 6 meses el año pasado, el Banco Central ha ido bajando lo que se llama la tasa de política monetaria, que es la tasa a partir de la cual se construyen todas las tasas del mercado. Y ahí, hasta el mes de noviembre, no habían bajado las tasas. De hecho, si se comparaba con el año anterior, las tasas estaban por encima, porque durante el primer semestre del año pasado, las tasas subieron. ¿Y qué pasa entonces? Ahora, ¿por qué no se refleja? Ahora, a partir del mes de diciembre, y vamos a ver si ya los primeros datos de enero, que yo no los he visto, lo pueden confirmar, las tasas ya empezaron a bajar. Ya empezaron a bajar. Eso es positivo. Ahora, quizás el aspecto más negativo del cambio de política en Estados Unidos nos va a venir por el tema de la tasa de interés, porque fíjate que antes de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, las proyecciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central / Junta Monetaria para el tema de la tasa de interés, proyectaba que en el año 2025 Estados Unidos iba a producir 4 recortes en sus tasas. Ahora se está hablando de 2, 1, y hasta algunos ahora hablan de que no solamente no va a bajar, sino que puede que hacia final de año empiece a bajar. ¿Por qué es importante? Porque hoy en día no hay más espacio para que siga bajando la tasa de política del Banco Central si no hay nuevos recortes en los Estados Unidos. Tenemos que, como dicen por ahí, arar con estos bueyes, sí, con lo que tenemos. Pues muchas gracias por este repaso a la economía de la región, vamos a decir, y a la República Dominicana con este experto que tiene esa capacidad y esa locuacidad para explicar bien los temas económicos que por lo general la gente no entiende mucho. Así que agradecemos, Henry. No, gracias por la invitación. Ustedes quédense ahí, que ya casi concluimos ya en Al Filo de esta semana.